Joe sentía que era el fin del mundo. No tenía ganas de vivir ni de seguir trabajando. Su ánimo estaba por el suelo. Rick, al ver el estado en el que se encontraba, le gritó que dejara de ser tan tonto y que ya era hora de comer. Para sacarlo de su miseria, le dio tremendos golpes en la espalda y se sorprendió al notar que después de tanto trabajo, Joe había ganado masa muscular. Había pasado un mes desde que Joe había comenzado a trabajar en el establo. Al principio, todo era agotador y difícil, pero con el tiempo, el trabajo se volvió más llevadero. Se adaptó rápidamente y logró hacerse amigo de los demás trabajadores. Se dio cuenta de que podía acostumbrarse fácilmente a las cosas, y lo más importante, que nadie sospechaba que, en vez de ser un hombre, era una mujer. Mientras realizaba sus tareas diarias, pensó que era normal que con tanto esfuerzo su cuerpo cambiara. Ahora era más alto que antes y su físico se había vuelto más mamadísimo. Sin embargo, en medio de su rutina, se percató de algo importante. Ese día no le había escrito a su amor. Se detuvo un momento y comenzó a rezar, dedicándole sus pensamientos a Kyle. Lo llamó papacito y lo invitó a visitarla cuando pudiera. Sabía que estaba ocupado, pero lo extrañaba demasiado. Si no podía ir en persona, al menos podría enviar a Benji, ya que se sentía muy aburrida. Y si tampoco podía hacer eso, aceptaba con gusto una revista con fotos más 18 y en calidad HD. Reflexionó sobre la diferencia entre la nobleza y los plebeyos, porque si Kyle era descubierto, solo recibiría un regaño, pero si ella era descubierta, perdería la cabeza. Mientras Joe enviaba sus plegarias, Kyle tuvo que soportar todos sus pensamientos, mientras se atragantaba con lechita. Sus sirvientas, preocupadas, le preguntaron si estaba bien, y él avergonzado solo asintió. Pero la Sasain de Geum no se detenía. Kyle se giró hacia su ventana, sorprendido de poder escucharla desde tan lejos. Pensó que en lugar de estar trabajando, seguramente andaba bailando con un rastrillo, y no se equivocaba. En ese preciso momento, Joe cantaba mientras limpiaba. «Oh, Kyle, tu pelo rubio me vuelve loca, loca. Por favor, cásate conmigo. Si tu cabello rubio y mi cabello plateado se juntan, ¿cuál será el color de nuestro bebé?» Kyle no podía creer las cosas que tenía que estar escuchando. Durante todo ese tiempo, no había dejado libre a Geum, porque quería averiguar su verdadero propósito. Lo había estado observando en secreto, convencido de que si lo dejaba solo, en algún momento intentaría moverse o huir para reunirse con sus aliados. Pero tras recibir el informe de su detective, descubrió que Joe pasaba los días cantando mientras limpiaba, negociando con los caballos para que comieran y peleándose con Rick. En una ocasión, Rick cayó al suelo y Joe, en lugar de ayudarlo, lo pateó y salió corriendo. El informe también destacaba su fuerza. Al parecer, había logrado detener un vagón por sí solo. Kyle se sorprendió al leer eso. Sin embargo, se cuestionó la eficacia del hombre que había enviado para vigilarlo, ya que después de un mes de observación, no se había dado cuenta de que en realidad era una mujer. Justo cuando Kyle intentaba asimilar toda esa información, Joe volvió a acosarlo mentalmente. Esto lo molestó, pero también lo avergonzó. En su mente, Joe decía que quería morir atrapado entre los musculotes de Kyle. Harto de la situación, Kyle decidió escribirle una carta. De regreso en el establo, un cartero llegó para entregarle la carta. Tras buscar a Joe, finalmente logró divisarlo y le preguntó si era él. Joe se giró con toda la facha del mundo, logrando sin darse cuenta conquistar otro corazón. El cartero se sonrojó al ver lo guapo que era y con algo de nerviosismo le entregó la carta del príncipe Kyle. Joe, emocionado, la tomó con entusiasmo. Estaba feliz de recibir algo de su amor, pero justo cuando iba a leerla, recordó un pequeño detalle: no sabía leer. Con una sonrisa coqueta, miró al cartero y le pidió que se la leyera. El cartero, deslumbrado por el brillo natural que desprendía Joe, no pudo resistirse y aceptó. Sin embargo, le pidió que no le contara a nadie que había interceptado el correo de la familia imperial. Abrió la carta y comenzó a leer en voz alta: «Querido Joe, entiendo que te guste mucho». De repente hizo una pausa y empezó a leer en su mente el resto del mensaje. «Joe, entiendo lo mucho que te gusto, pero déjame de romper las bolas. Sos re acosadora y re tóxica, así que por favor detente». El cartero quedó mudo, completamente tieso ante semejantes palabras tan crueles. Joe, sin darse cuenta de su reacción,
lo apresuró para que continuara leyendo, pero el cartero solo podía pensar en cómo decirle la verdad sin romperle el corazón. Unos días después de haber recibido la carta, Joe seguía rezándole a Kyle con más ganas que antes. Kyle no entendía por qué lo seguía haciendo si ya le había escrito claramente que dejara de hacerlo. Cansado de la situación, escribió otra carta y pidió al cartero que la entregara, pero para su sorpresa, el cartero se negó rotundamente. Kyle no podía creer que no quisieran seguir una orden suya. Momentos después, Benji se ofreció a llevar la carta, pero Kyle dudó. No quería tener a su caballero haciendo el trabajo de un simple cartero. Aún así le mencionó que al parecer nadie más estaba dispuesto a entregarla y no podía entender el porqué. Benji, en cambio, pensó que Joe tenía un extraño poder para atraer a la gente, ya que hasta él mismo había caído en sus encantos. De hecho, sí quería volver a verlo. Con entusiasmo, le aseguró a Kyle que él iría a entregarla. Kyle, tras pensar un momento, terminó dándole permiso. En el establo, Benji llamó a Joe, quien le devolvió el saludo sin problema. Sin embargo, Benji se molestó porque lo había llamado por su nombre, a lo que Joe respondió que no había nadie allí para escucharlos. Benji cambió de tema y le preguntó si ya se había adaptado al establo. Joe, entusiasmado, le respondió que sí, incluso le mostró sus musculotes con orgullo. También le mencionó que su cabello había vuelto a crecer. Benji, sorprendido y sonrojado, comenzó a tartamudear. Joe, al notarlo, le preguntó por qué se había puesto rojo. Benji, nervioso, le respondió que mejor se pusiera un sombrero para taparse la cara fea que tenía. Joe, decidido a no darle importancia al comentario, le preguntó la razón de su visita. Benji, aún algo avergonzado, le entregó la carta de Kyle. Joe la aceptó y bromeó sobre lo mucho que le gustaba trabajar, ya que ahora también hacía de cartero. Benji le explicó que ninguno de los otros carteros quería llevar la carta. Joe, sin darle demasiada importancia, le comentó que a pesar de eso, los carteros lo visitaban con frecuencia. Les llevaban comida y se aseguraban de que no pasara frío por las noches. Benji quedó confundido. No entendía por qué los carteros no querían entregar las cartas si claramente todos parecían encariñados con Joe. Su duda fue resuelta rápidamente, cuando Joe le extendió la carta y le pidió que la leyera, explicándole que no sabía leer. Benji aceptó sin problemas, pero antes decidió leerla en su mente. Kyle prácticamente le rogaba a Joe que dejara de pensar en él, ya que le estaba causando un dolor de cabeza constante. Mientras Benji leía en silencio, Joe, como un perrito emocionado, esperaba ansioso poder escuchar que él le había escrito su más grande amor. También comentó que los demás carteros nunca le habían leído las cartas y simplemente se iban en silencio. En ese momento, Benji entendió lo que había sucedido con los otros carteros, y sin más rodeos, le explicó a Joe que Kyle quería que se controlara con sus pensamientos, porque estaba muy cansado. Joe se sorprendió y luego se preocupó. Pensar en Kyle se había vuelto un hábito para él. Suspiró y recordó que en su vida pasada había deseado renacer como el labio inferior de Kyle, para poder besar su labio superior, y si renacía como el labio superior, besaría el inferior, y de esa forma podría besarlo todo el tiempo. Benji se quedó completamente tieso al escucharlo. Tras unos segundos de silencio, le dijo que realmente tenía una creatividad impresionante. De repente, el caballo negro comenzó a relinchar y a descontrolarse. En cuestión de segundos salió corriendo como un salvaje. Joe, alarmado, le gritó que se detuviera mientras corría tras él. Benji trató de advertirle que era peligroso correr detrás de un caballo desbocado, pero Joe no le prestó atención y siguió llamándolo. El caballo finalmente se detuvo y giró la cabeza para observar a Joe. Por un momento, todo pareció tranquilo, pero de repente el animal comenzó a cargar contra él. Joe, demasiado tarde, se dio cuenta del peligro en el que estaba. Estaba a punto de morir otra vez, pero esta vez pisado por un caballo. Joe se preguntó si acaso iba a morir de nuevo sin haber podido salvar a Kyle. Antes de ser aplastado, gritó en su mente pidiendo ayuda. Su súplica fue escuchada por Kyle, quien pareció reconocer aquella voz. Cuando Joe abrió los ojos, se dio cuenta de que aún seguía con vida. Benji lo había salvado. Sin embargo, el caballo todavía parecía dispuesto a mandarlos con San Pedro. Benji, decidido a protegerlo, esquivó el ataque una vez más. Ya salvo, Benji no dudó en regañar a Joe por haber actuado de manera tan imprudente. También le recordó que el príncipe Kyle le había ordenado ser cuidadoso hasta que pudieran revelar su identidad. Joe, aún aturdido, dijo que Dipper había sido quien lo atacó.
En ese instante, un fuerte dolor le recorrió haciéndolo perder el equilibrio y caer sobre el pecho de Benji. Este se sorprendió, se sonrojó de inmediato, sin poder evitar la cercanía. Ninguno de los dos se percató de que estaban siendo observados. A la distancia, Kyle los miraba con una expresión triste. En ese momento, su corazón pareció romperse en pedazos. No podía hacer nada al respecto, ya que la emperatriz lo estaba buscando. Momentos después, Kyle llegó al encuentro con su madre, Priscilla. Ella le preguntó si recordaba a Bernardito Einstein. Kyle respondió que sí. Priscilla le informó que Bernardito había sido reconocido como Gran Duque y que sería bueno que fuera a visitarlo. Kyle preguntó si la visita era para confirmar su lealtad. Priscilla le aseguró que ya había recibido la confirmación de su fidelidad, pero que aún faltaba que Kyle lo viera en persona. También mencionó que le alegraba saber que había logrado recuperar el ducado de su lado, algo que ni el propio emperador había conseguido. Sin embargo, le advirtió que cuando se convirtiera en emperador, tendría que otorgarle a Bernardito un buen puesto en el ministerio. Kyle intentó protestar ante la idea, pero su madre le dejó en claro que, gracias a ella, es que él seguía con vida. En silencio, Kyle recordó momentos de su pasado, cuando le había pedido ayuda para salvar a sus medios hermanos. En esas ocasiones, Priscilla se había limitado a permanecer en silencio. La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. Le recordó que era un Bieltón, el hijo del emperador, y que aquellos que se habían atrevido a interponerse en su camino los hacía desaparecer. Muchas familias los apoyaban desde las sombras, y en el futuro serían aún más. No importaban los métodos utilizados, lo único que realmente valía era alcanzar el trono sin importar el costo. En el establo, Joe terminó lastimándose el tobillo. Benji lo observó por un momento antes de ponerse de rodilla para revisarlo. Joe quedó impactado y de inmediato le dijo que no era necesario que hiciera eso, pues si alguien los veía, podrían meterse en problemas. Sin embargo, Benji lo ignoró y en su lugar le recriminó que siguiera llamándolo por su nombre. Joe sintió que se sonrojaba, pero porque temía que sus pies olieran mal. Benji le informó que su tobillo estaba hinchado, a lo que Joe respondió que era porque lo había tirado al piso con demasiada fuerza. Mientras revisaba la lesión, Benji recordó lo sucedido y observó a Joe por un momento, y lo observó aún más. Antes de decir que no sabía que los establos fueran tan peligrosos. Joe se apresuró a responder que solo había sido un día fuera de lo común, pero Benji insistió en que, así como había ocurrido ese día, podía repetirse en cualquier momento. Benji buscó algo en su saco y sacó su pañuelo, que utilizó para vendar el tobillo. Joe protestó, asegurando que debía seguir trabajando, pero Benji le indicó que se sentara y dejara que él se hiciera cargo. Le explicó que durante su entrenamiento había aprendido a cuidar de su caballo y que considerando que acababa de lastimarse, por ese día él se encargaría del establo. Mientras Benji se va a encargarse del establo, Joe piensa que Benji se preocupa mucho por él, por lo que se sonroja, pero de la risa, ya que de seguro le debe de ver como una hermana herida. Cualquier chica tendría suerte de tenerte. Menos yo, claro. Eres como mi hermanito gay. Joe no podía notar cuando alguien le tiraba onda, pues para él solo existía Kyle. Tiempo después, Benji le avisó que tenía que regresar al palacio, ya que no podía permanecer mucho tiempo afuera. Antes de irse, le aseguró que volvería el día siguiente para ayudarlo. Joe le respondió que no era necesario, pues con el vendaje podría arreglárselas, pero Benji ignoró su comentario y en cambio le aconsejó que comiera bien para recuperarse pronto. Joe lo observó mientras se alejaba, pensando que exageraba demasiado. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, Benji miró hacia atrás en varias ocasiones. Cuando cayó la noche, Joe se acomodó en su cama y reflexionó que era normal sufrir accidentes trabajando en un establo. Al intentar mover el pie, sintió una punzada de dolor tan intensa que su cuerpo tembló. Incapaz de soportarlo, comenzó a rezarle a Kyle, confesándole que estaba herido y que lo extrañaba demasiado. En medio de su lamento, pensó que hubiese preferido nacer como el espejo de la habitación de Kyle, pues así podría verlo todos los días encuerado. Sin embargo, se dio cuenta de que sonaba como un viejo verde, pero no le dio mucha importancia, convencido de que Kyle no podía escuchar esos pensamientos. Lo que no sabía era que Kyle se los había escuchado, y a toditos. Joe decidió dormir, pero no se percató de que, en el exterior de la cabaña,
alguien lo estaba acechando. Poco después, un ruido extraño lo despertó. Se incorporó lentamente, preguntándose si se trataba de Rick. Sin embargo, recordó que este no volvería hasta el día siguiente. Los ruidos comenzaron a intensificarse, haciéndose cada vez más evidentes. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, sintiéndose vulnerable, decidió salir con una pala en mano. Sin embargo, su tobillo le dolió con más fuerza, impidiéndole moverse con facilidad. En su desesperación, comenzó a rezarle a Kyle, rogándole ayuda. Pero el hombre misterioso parece que lo ha escuchado y comienza a ir hacia él. Joe sintió que el miedo se apoderaba de él. Esto lo alarma mientras se pregunta cómo sabe que está ahí. Pero la voz le responde que sabe eso porque él mismo se lo dijo. El hombre misterioso resultó ser Kyle. Después de terminar su reunión con su madre, Kyle caminó por los pasillos del palacio, mientras las palabras de Priscilla seguían resonando en su cabeza. Sabía que si no fuera por ella, probablemente habría muerto hace mucho tiempo, al igual que sus otros hermanos. Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente. Andrew, su medio hermano, cayó al río y murió ahogado cuando solo tenía 3 años. En aquel momento, los únicos testigos fueron sus sirvientes, pero cuando intentó obtener respuestas, ninguno dijo nada. Desesperado, acudió a su padre, el emperador, esperando que hiciera algo. Sin embargo, este ni siquiera mostró interés en el asunto y tampoco apareció en el entierro de su propio hijo. Días después, la madre de Andrew también falleció. Su muerte no pareció importar en lo más mínimo, pues el emperador pronto llenó su lugar casándose con otra concubina, como si fuera un simple juego de ajedrez. Al año siguiente, su hermanita Jiménez fue envenenada. Kyle, aún siendo un niño inocente, corrió a pedirle ayuda a su madre, creyendo que ella haría lo correcto, pero Priscilla solo lo miró con frialdad y le dijo que debía aceptar la realidad. Él estaba destinado a ser el próximo emperador, y por ello no debía preocuparse por las muertes a su alrededor, incluso si se trataba de sus propios hermanos. Solo el honor de heredar el trono le traería verdadera felicidad. Kyle nunca se atrevió a preguntarle si había sido ella quien envenenó a Jiménez. Una semana después, su hermana murió. Tal como había ocurrido con Andrew, nadie parecía estar triste, excepto la madre de la niña. En ese momento, Kyle se preguntó si su madre lloraría por él si llegara a morir. Lo más probable era que no. Si no lograba convertirse en el príncipe heredero, ella misma lo descartaría sin dudarlo. También se cuestionó si su destino habría sido diferente de haber nacido con los ojos rojos del emperador. A pesar de no desearlo, comprendió que tenía que convertirse en el emperador, no por sí mismo, sino por su madre. Sacudiendo esos pensamientos, miró a través de una ventana y recordó que no debía permitirse distracciones. Como príncipe, no podía perderse en recuerdos dolorosos. De repente, la voz de Joe interrumpió su mente. Sentía dolor y lo extrañaba. Luego, comenzaron a aparecer pensamientos más absurdos, deseando ser un espejo para poder verlo desnudo todos los días y bla 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 bla. Kyle, sorprendido por esas palabras, sintió algo diferente dentro de sí. Tal vez, después de todo, sí había alguien que lo quería, sin importar si era un príncipe o no. Volviendo al presente, cuando Joe lo vio frente a él, pegó un grito de sorpresa, sonrojándose de inmediato. No podía creer lo que veía. ¿De verdad era Kyle? ¿Qué hacía en el establo a esas horas? Kyle, también ligeramente sonrojado, le explicó que lo había escuchado decir que tenía dolor. Joe tardó en recuperarse de la sorpresa, y cuando lo hizo, pensó que efectivamente sentía dolor, pero en su corazón por Kyle. Este le recordó que estaban cara a cara, por lo que podían hablar en persona en lugar de comunicarse con pensamientos. Momentos después, ambos estaban sentados afuera. Kyle le mencionó que su cabello estaba más corto. Joe le explicó que había sido Benji quien se lo cortó, ya que Madame Tully le dijo que no podía contratar a una mujer que no supiera leer. Kyle asintió, reconociendo que ya sabía que se disfrazaría de hombre, pero admitió que le sorprendía que se hubiera cortado el cabello. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había dicho Joe. Si no sabía leer, entonces no pudo haber leído sus cartas. Curioso, le preguntó cómo había conocido su contenido. Joe, un poco nervioso, respondió que fueron los sirvientes quienes se la leyeron. En ese momento, un dolor agudo recorrió su tobillo, haciéndolo estremecer. Aprovechando la pausa, le contó a Kyle sobre su lesión,
y mientras se disculpaba nuevamente por lo de las cartas, Kyle se puso de pie y sin dudarlo se arrodilló frente a él. Le pidió que le dejara ver su tobillo. Joe quedó completamente atónito. Joe, completamente nervioso, intentó detener a Kyle. Le dijo que no podía hacer eso porque sus pies probablemente olían horrible. Pero Kyle, sujetándole las patas con firmeza, le respondió que no le importaba. El corazón de Joe estuvo a punto de salírsele del pecho. Desde esa posición, Kyle se veía 20 veces más guapo de lo normal. Maldijo internamente no haber bebido más leche cuando era pequeña. Quizás así habría crecido más alta que él. Kyle levantó la vista y le recordó que mejor le hablara directamente en lugar de usar sus pensamientos. También mencionó que su voz se había vuelto más áspera después de empezar a disfrazarse de hombre. Joe le preguntó si realmente parecía un hombre, aunque de todas formas seguía siendo lindo. Kyle la miró con incredulidad y le dijo que parecía que se había golpeado la cabeza en lugar del tobillo. Joe, sin dudarlo, le preguntó si acaso no la encontraba bonita. Sabía que él era mucho más guapo, pero estaba convencida de que ella tampoco se quedaba atrás. Kyle intentó cambiar de tema. Dijo que debió haber llamado a un médico de la corte para que la atendiera. Joe negó rápidamente y le respondió que un médico así no se molestaría en atender a un simple trabajador del establo. Kyle, sin quitarle la mirada de encima, le preguntó cómo se había lastimado. Joe le contó que Dipper, el caballo, de repente perdió el control. Afortunadamente, solo se lastimó el tobillo gracias a que Benji la salvó en el último segundo. Él la abrazó y evitó que se golpeara más fuerte. Kyle frunció ligeramente el ceño, recordó la escena y sin poder evitarlo, sintió una punzada de celos. Con una expresión un tanto apagada, le preguntó si ella y Benji se habían vuelto cercanos últimamente. Joe, al ver su expresión, sintió que iba a vomitar. Su mente comenzó a divagar en pensamientos absurdos, pero Kyle le detuvo de inmediato, diciéndole que ya se había vuelto inmune a sus ideas extrañas. Joe, sorprendido, le preguntó si eso significaba que podía seguir pensando en cosas indebidas sin problema. Kyle se arrepintió al instante de lo que acababa de decir. Se llevó una mano a la frente y le pidió que al menos redujera la cantidad de veces que pensaba en él, o que por lo menos acortara el tiempo. Le resultaba muy difícil trabajar cuando tenía que escuchar cosas degeneradas en su cabeza todo el día. Joe se disculpó, pero entonces Kyle hizo una pregunta inesperada. Quería saber si lo que ella decía era en serio o si solo era una broma. Joe lo miró con confusión y le preguntó qué quería decir con eso. Kyle apartó la mirada por un momento. Luego, visiblemente nervioso, le preguntó si lo amaba. Joe, en lugar de responder de inmediato, decidió hacerse la desentendida y le pidió que lo repitiera más fuerte ya que no había escuchado. ¡Te amo, preciosa! ¡No te escucho más fuerte! ¡Te amo! ¡Más fuerte! Kyle no titubeó y le recordó que muchas veces al día ella decía que lo amaba y que era muy guapo. Joe se quedó anonadado. No esperaba que lo dijera tan directamente, y la vergüenza lo envolvió por completo. Sin embargo, respiró hondo y armándose de valor, le respondió con seriedad. Todo lo que había dicho era verdad. Kyle se sonrojó de inmediato, tosió para cambiar el tema y dijo que Dipper era su caballo, por lo que asumiría las consecuencias. Joe se alarmó al escuchar eso, pensó que planeaba enviarlo con San Pedro. Rápidamente intentó explicarle que en realidad Dipper era un buen caballo, solo que se había alterado por un momento. No quería que Kyle se lo llevara porque eso significaría que no era una buena trabajadora y podrían despedirla. Kyle le aseguró que simplemente sería responsable de él. Tal vez el caballo se comportó así porque no lo montaba desde hacía mucho tiempo, por lo que tendría que hacerlo al menos una vez al día a partir de ahora. Joe se emocionó al escuchar eso. Si Kyle iba a montar a Dipper todos los días, significaba que vendría al establo todos los días. Kyle, con expresión seria, aclaró que solo lo hacía por el bienestar de su caballo, nada más. Joe lo miró con picardía. Lo había descubierto en el acto. Le dijo sin rodeos que nadie creería eso, y que estaba claro que estaba preocupado porque ella se había lastimado. En su mente, comenzó a pensar que Kyle era demasiado tímido, y eso lo hacía aún más lindo. Era tan hermoso, que hasta su cabeza parecía un chupetín. Quería meterla toda en su boca, chuparla y lamerla todo el día. Kyle le interrumpió de inmediato, diciendo que podía escuchar todo y que por favor se detuviera.
De repente, una estrella fugaz brilló en el cielo. Joe la señaló y rápidamente tomó la mano de Kyle con emoción. Le dijo que pidiera un deseo. Kyle la miró con sorpresa. En sus ojos había un brillo especial. Pero justo en ese momento, un recuerdo desagradable cruzó su mente. Sienna le decía que las estrellas no eran más que un montón de polvo insignificante. Joe, ajeno a sus pensamientos, cerró los ojos y comenzó a pedir su deseo. Quería que Rick dejara de robarle la comida. También deseaba poder comer carne al día siguiente, y finalmente agregó que quería que Kyle fuera feliz y se sintiera amado. Kyle, con una expresión fría, le respondió que las estrellas no servían para nada. Dijo que solo eran escombros del día y que jamás podrían ser el sol. No podían existir al mismo tiempo. Joe lo miró fijamente y, apretando su mano, le dijo que eso no importaba. Por mucho que el sol brillara, la gente solo pedía deseos a las estrellas. Las estrellas eran esperanza. Kyle quedó sorprendido ante esas palabras. Kyle se sonrojó y rápidamente se dio la vuelta para que Joe no lo viera. Joe, al notar su reacción, se preocupó de inmediato y pensó que quizás tenía frío o se sentía mal. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle, Kyle lo interrumpió con una pregunta inesperada. Quería saber si realmente le gustaba. Joe fingió no haberlo escuchado y le pidió que hablara más fuerte. ¡Te amo, preciosa! ¡No te escucho más fuerte! ¡Te amo! ¡Más fuerte! Kyle, con el rostro todavía encendido, preguntó más fuerte. ¿Realmente me amas? Joe sintió una oleada de enojo. No podía creer que después de un mes entero escuchando sus pensamientos, Kyle todavía tuviera la audacia de preguntarle algo así. Frustrado, lo agarró de los hombros y le exigió que lo mirara. Kyle, sorprendido, levantó la vista y se encontró con la mirada seria de Joe. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos estaban en calma. No había deseos extravagantes ni comentarios absurdos, solo un firme propósito dentro de su mente. Quería hacer feliz a esa persona desafortunada. Si no podía cambiar su futuro, al menos quería asegurarse de que supiera lo increíble que era. Kyle rompió el silencio y le preguntó por qué no decía nada. Joe tragó saliva, apenas podía mirarlo sin que se le cayera la baba. Sin más rodeos, le dijo directamente lo que pensaba. Para él, Kyle era el mejor de todos. Eres el mejor, Kyle. En el palacio, Phil, el sirviente de Kyle, reflexionaba sobre el comportamiento extraño del príncipe en los últimos días. Algo definitivamente había cambiado en él. Mientras organizaba sus cosas, escuchó la voz de Kyle. El príncipe le preguntaba qué tipo de persona creía que era. Phil, que había presenciado en primera fila cómo Kyle rompió el corazón de joven Joe, tuvo muchas respuestas en su mente. Para el emperador, la emperatriz y sus hermanos, Kyle era un príncipe miserable y patético, con ojos azules fríos como el hielo. Había muchas cosas que quería decir, pero al final, Su Alteza era quien pagaba su salario. Con una sonrisa profesional, respondió que Kyle era perfecto. Kyle, sin dudarlo, le dio la razón, pero añadió con falsa humildad que no creía ser tan guapo. Phil lo miró con incredulidad. El príncipe siguió admirándose en el espejo y comenzó a preguntarse qué tipo de skincare debería hacerse. Phil, en silencio, llegó a la conclusión de que Su Alteza había comenzado a comportarse extraño desde la noche de las estrellas fugaces. Recordó haberlo encontrado tirado en el suelo aquella noche y preguntarle qué le había pasado. Kyle le respondió que había venido del establo. Phil se preocupó al notar su rostro completamente rojo y le preguntó si se encontraba bien. Desde ese momento, el príncipe había estado actuando de manera inusual. Phil, furioso, le preguntó si había ocurrido algo en el establo. Kyle recordó las palabras de Joe. Las estrellas representan la esperanza, Kyle. El recuerdo lo hizo sonrojar de nuevo. Sin dar más explicaciones, anunció que iría al establo un rato. Phil lo observó marcharse con incredulidad, preguntándose si Joe le había dado algo al príncipe para dejarlo en ese estado. Al día siguiente, Joe ya se encontraba mucho mejor de su pie y milagrosamente había vuelto a trabajar. Sin embargo, algo había cambiado. Desde aquella noche, Kyle tenía asistencia perfecta en el establo. Ahora podía verlo todos los días.
Benji también seguía yendo para preguntar cómo estaba. Para demostrar que ya se había recuperado por completo, Joe comenzó a pisar con fuerza. Benji molesto lo regañó, recordándole que debía comportarse bien delante de su alteza. Joe se encogió de hombros. Benji suspiró y comentó que, normalmente, las mujeres no se comportaban como unas salvajes frente al hombre que les gustaba. Joe le respondió sin dudar que, de haber nacido noble, tal vez podría darse el lujo de actuar más delicada, pero sin conexiones ni influencia, lo único que tenía era su vitalidad. Benji se sonrojó ligeramente y le dio la razón. Justo en ese momento, una presencia molesta interrumpió la conversación. Kyle, con su expresión imperturbable, le dijo a Joe que dentro de poco haría un viaje y que por un tiempo no iría al establo. Joe se sorprendió y le preguntó a dónde iba. Kyle guardó silencio por unos segundos antes de responder con una expresión sombría que iría al territorio Einstein. Joe se sorprendió ante aquellas palabras. Joe, al escuchar el nombre del territorio, sintió que le sonaba familiar, aunque no estaba seguro de dónde quedaba exactamente. Recordaba haberlo visto mencionado en la novela, pero solo por encima. Por curiosidad, preguntó qué producía ese territorio, a lo que Kyle respondió que seda. Al escuchar esto, Joe se tranquilizó, pensando que no era nada relevante. Sin embargo, en su mente, recordó un detalle importante. Había un mineral raro en ese lugar que no podía salir del territorio donde se producía. En la historia, el príncipe Isaac, el protagonista, había logrado llevar ese mineral al imperio de Bialtón, consiguiendo así una gran posición. El mineral era negro, al igual que los ojos del príncipe. Intentando recordar el nombre del territorio, Joe murmuró varias posibilidades en voz alta: Ora, Orer, Oravan. Cada una de esas palabras pareció dejar atónitos a los presentes. De repente, Kyle, con un tono algo tímido, mencionó que, debido a las diferencias de estatus, llamarlo hermano sería complicado. Joe quedó pasmado al escuchar eso. En el imperio, Oravani significaba Onichen. Ambos comenzaron a discutir sobre el tema, pero al final, Kyle simplemente le pidió que se cuidara hasta su regreso. Luego, miró a Benji y le informó que iría con él. Joe sintió una ligera molestia ante la idea de que Benji lo acompañara, pero Kyle le explicó que era su guardia y que era lo normal que estuviera con él. Sin embargo, en su mente pensaba en otra razón. No podía dejar a Joe y a Benji solos mientras él estuviera de viaje. Joe, con su instinto afilado, lo notó de inmediato. En realidad, en esta parte no entendí bien si es que la Geum se dio cuenta de que Kyle no quería dejarlas a solas con Benji. Pero finalmente, Kyle se molestó por haber sido descubierto. No dijo nada más y simplemente se marchó con Benji. Joe se sintió ganador. Estaba seguro de que había dado en el blanco. Aún así, les deseó un buen viaje. Días después, la sensación de soledad se hizo evidente. Aunque tenía mucho trabajo, no podía evitar sentirse vacío. De repente, un niño apareció frente a él. Joe se asustó un poco y, sin poder evitarlo, le preguntó quién era. El niño, un poco engreído, ignoró su pregunta y en su lugar le preguntó si trabajaba en el establo. Joe, aún desconcertado, respondió que sí. El niño frunció el ceño y comentó que no podía entender cómo su hermano querría pasar el tiempo en un lugar tan sucio. Joe sintió curiosidad y le preguntó quién era su hermano, mientras pensaba que desde que Kyle se había ido, muchos sirvientes habían pasado por el establo para hablar con él. Le aseguró al niño que había memorizado todos los nombres de los sirvientes. El niño respondió con desdén que no era asunto suyo y que solo había venido a montar a caballo. Joe sintió el impulso de golpearlo, pero se contuvo. Mejor concentrarse en pensar en su hermoso rubio. El niño le exigió que dejara de fantasear y que quería montar de inmediato. Más tarde, mientras lo preparaba para montar, Joe le preguntó si sabía hacerlo. El niño respondió con seguridad que sí. Joe se emocionó. Hacía días que nadie montaba los caballos, así que se alegraba de que alguien finalmente lo hiciera. Aprovechó para preguntarle su nombre. El niño, con un tono un poco más tímido, respondió que se llamaba Theo. Joe lo tomó de la mano y le advirtió que el lugar olía a estiércol, pero que con el tiempo se acostumbraría. Luego le presentó a todos los caballitos. Theo de repente le preguntó su nombre. Joe respondió de manera casual que simplemente podía llamarlo Joe. Theo se rió por la forma en la que se presentó, lo que hizo que Joe lo mirara con más atención.
A pesar de su actitud engreída, era bastante tierno. Sin pensarlo mucho, le acarició la cabeza mientras sonreía. Theo pareció sorprendido y le preguntó si era un empleado nuevo. Joe asintió, y Theo suspiró. Murmuró que nadie le acariciaba la cabeza en ese lugar. En otro punto del palacio, un grupo de sirvientas buscaba desesperadamente a un príncipe. A pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrarlo. Una de ellas, preocupada, comentó que si la emperatriz Priscila se enteraba de que habían perdido al príncipe Teodoro, su furia sería terrible. Una voz narradora nos introduce a Teodoro de Bielton, el quinto príncipe, conocido como el príncipe olvidado. Es el hermano menor de Kyle, e hijo de la emperatriz Priscila. Debido a su posición como quinto príncipe, su rango es inferior al de los demás, y además